Ignacio era un hombre sencillo, de manos callosas y piel marcada por el sol. A sus 43 años, se sentía orgulloso de su trabajo como albañil, construyendo casas que albergarían los sueños de otras personas. Vivía en una casa modesta, en la periferia de Guadalajara, junto a su esposa, Lorena, una mujer dulce y devota que dedicaba sus días al hogar y a la familia. Para Ignacio, la vida siempre había sido una rutina predecible y honesta, sin lujos ni grandes ambiciones, solo la esperanza de días un poco mejores. Un día, al caminar hacia el trabajo, vio a un vendedor de lotería en la esquina. El hombre, de apariencia desgastada y mirada insistente, le ofreció un billete como si fuera un talismán, prometiendo suerte y prosperidad. Ignacio dudó, pues gastar dinero en un billete de lotería era un lujo que rara vez se permitía. Sin embargo, en un raro momento de impulso, decidió comprar un único billete, guardándolo en el bolsillo como quien lleva un secreto inofensivo. No le comentó nada a Lorena. Después de todo, ¿qué importancia tendría un billete que, en su mente, difícilmente traería algo más que un sueño lejano? Pasaron los días y, en la rutina de su vida diaria, Ignacio casi olvidó el billete. Pero una mañana lluviosa, mientras tomaba café en una panadería cercana, vio en la televisión una noticia sobre el sorteo de la lotería. Recordando su billete, lo sacó del bolsillo, desdoblándolo con cuidado. Su corazón comenzó a latir con fuerza a medida que los números en pantalla coincidían con los de su billete. Uno por uno, como si fuera un sueño surrealista, los números se alineaban. Finalmente, la última secuencia también coincidió. Ignacio sostenía el papel con manos temblorosas, intentando procesar lo imposible. Él, Ignacio Gutiérrez, había ganado una fortuna. En una mezcla de euforia e incredulidad, Ignacio apenas podía contener el impulso de correr a casa y compartir la noticia con Lorena. Pero, al caminar hacia el trabajo ese día, otro pensamiento comenzó a tomar forma. Quizás, solo quizás, podría guardar la fortuna en secreto. Empezó a preguntarse si Lorena comprendería lo que significaba ese dinero, y una parte de él temía que, al dividir el premio, el dinero pudiera escaparse rápidamente de sus manos. Él deseaba controlar ese destino inesperado. Decidido, Ignacio resolvió mantener el secreto por el momento, pensando que le daría a Lorena solo una pequeña cantidad, suficiente para hacer algunas mejoras en la casa y asegurar un poco más de comodidad. El resto, pensaba, podría guardarlo para él y, quién sabe, invertirlo en algo solo suyo. Al llegar a casa esa noche, Ignacio disimulaba su nerviosismo mientras le contaba a Lorena, con una calma ensayada, que había ganado una cantidad pequeña en la lotería. Los ojos de ella brillaron con gratitud y entusiasmo al escuchar que podrían pintar la casa y, tal vez, comprar la máquina de coser que siempre había deseado. Ignacio, con el corazón apretado, la observaba con una sonrisa contenida, sabiendo que llevaba consigo un secreto que podría cambiar sus vidas de una manera inimaginable. Lorena, que siempre había confiado ciegamente en su esposo, aceptó con alegría y sin cuestionamientos. Para ella, la cantidad mencionada ya era un regalo extraordinario. Ella creía que Ignacio siempre había sido honesto y pensaba que la suerte solo estaba mostrando su rostro generoso a su esposo trabajador. Ignacio, por su parte, se sumergía cada vez más en una mezcla de euforia y culpa, un sentimiento que lo acompañaría silenciosamente cada día a partir de entonces. En los días que siguieron, Ignacio vivió en una mezcla de paranoia y entusiasmo. Aunque había dado a Lorena una pequeña parte del premio, la mayor cantidad de dinero permanecía escondida en un banco bajo su nombre, lejos del alcance de su esposa y de las miradas indiscretas. Caminaba con un nuevo aire de confianza, casi de soberbia, imaginando lo que haría con ese dinero. Pero también había algo en el que no lo dejaba descansar. El peso de su secreto comenzaba a hacerse sentir en su pecho, y cada mirada de Lorena, cada sonrisa sincera de su hija, le recordaba lo que había decidido ocultar. Lorena, por su parte, vivía agradecida, sin sospechar nada. Utilizó la cantidad recibida para renovar algunos muebles y reparar las paredes que durante años habían estado descascaradas. Pintó el interior de la casa de un color cálido que invitaba al hogar a parecer más acogedor.
Incluso invitó a algunas vecinas para una pequeña reunión, emocionada por los cambios y con la alegría de quien cree que el destino les ha sonreído un poco. Daniela, la hija de Ignacio y Lorena, observaba estos cambios con cierta curiosidad. Desde niña, había desarrollado una capacidad para notar las pequeñas incongruencias en la gente, y el comportamiento de su padre le resultaba desconcertante. Ignacio había pasado de ser un hombre serio y reservado a alguien que, a veces, se le veía con una expresión perdida, como si siempre estuviera calculando o guardando algo. Fue durante uno de estos momentos de observación que Daniela decidió, casi instintivamente, investigar. Una tarde, mientras Ignacio estaba en el trabajo, Daniela buscó en los cajones y entre los papeles de su padre. No quería pensar mal de él, pero su intuición, la misma que la había llevado a estudiar derecho, le decía que algo estaba mal. Después de unos minutos, encontró una hoja de papel cuidadosamente doblada, oculta entre documentos viejos. Al abrirla, sus ojos se abrieron de par en par. Era el comprobante del premio de la lotería, con una cifra mucho mayor a la que su padre había mencionado. El descubrimiento la dejó helada. Sintió una mezcla de sorpresa, indignación y decepción. ¿Por qué su padre, un hombre que siempre había pregonado la honestidad y el respeto, ocultaría una suma de dinero tan importante a su propia familia? Daniela guardó el documento, intentando procesar lo que acababa de descubrir. Su mente, entrenada en leyes y justicia, comenzó a analizar la situación, ya no como una hija, sino como una abogada en formación. Era evidente que Ignacio había ocultado el premio de manera intencional y que solo había dado a su madre una mínima parte. Al caer la noche, Daniela se sentó en la sala de la casa, esperando a que Ignacio regresara. Durante horas, repasó mentalmente todas las posibilidades, desde la confrontación directa hasta la decisión de guardar el secreto por el bien de su madre. Finalmente, se decidió. Esa noche, no diría nada. Primero debía hablar con su madre, comprender cómo se sentía ella respecto al premio, para no tomar decisiones precipitadas. No sabía cómo, pero estaba decidida a hacer justicia para su madre, aunque significara enfrentarse a su propio padre. Al día siguiente, Daniela decidió que era momento de hablar con su madre. Se sentía ansiosa, con un nudo en la garganta, pero también llena de determinación. Sabía que revelar el secreto de su padre cambiaría para siempre la relación entre ellos y probablemente destrozaría la confianza de Lorena. Pero, en su corazón, sentía que su madre merecía conocer la verdad. Por la tarde, cuando Ignacio había salido a hacer un trabajo extra, Daniela se acercó a Lorena, quien estaba terminando de doblar la ropa en la pequeña sala. La observó unos instantes, notando la expresión tranquila en el rostro de su madre, quien parecía vivir feliz con las pequeñas mejoras en su hogar. Este pensamiento hizo que a Daniela le doliera aún más la traición que se cernía sobre ellas. Sin preámbulos, Daniela comenzó a hablar con una voz seria y directa, intentando mantener la calma. «Mamá, necesito contarte algo importante. Es sobre papá y el premio de la lotería». Lorena levantó la mirada, confundida. Por un momento, la expresión en su rostro fue de preocupación, pero rápidamente se relajó, pues confiaba en Ignacio y no podía imaginar que su marido le hubiera ocultado algo tan grande. «¿Qué pasa, hija? ¿Algo va mal con el dinero?» Daniela tomó aire profundamente y le mostró el comprobante de la lotería que había encontrado. «Mamá, este es el boleto de la lotería que papá ganó. La cantidad que aparece aquí es muy diferente de lo que él te dijo». Lorena miró el papel, primero sin entender, luego con creciente asombro y finalmente con incredulidad. Su mente se resistía a aceptar que Ignacio, el hombre con el que había compartido toda una vida, le hubiera mentido de esa manera. «¿Estás segura, Daniela? Quizá haya alguna explicación. Tal vez hizo esto por el bien de la familia, ¿verdad?» Su voz se quebró al pronunciar las últimas palabras. Daniela le tomó las manos, mirándola a los ojos. «Mamá, sé que esto es difícil, pero la cantidad es mucho mayor, y papá te dio apenas una pequeña parte. No sé qué razones pueda tener, pero ocultarte algo así no tiene justificación». Lorena se quedó en silencio, sintiendo como una oleada de emociones la invadía.
Por primera vez en muchos años, sintió el peso de la traición, el dolor de saber que Ignacio, el hombre en quien había depositado su confianza, le había ocultado algo tan importante. Su corazón estaba dividido entre el amor que le tenía y el dolor de la decepción. Quiero enfrentarlo, pero no quiero que esta situación destruya a nuestra familia, dijo finalmente, con la voz temblorosa. Daniela la abrazó con fuerza, susurrándole que ella estaría a su lado en cada paso. La decisión estaba tomada, Ignacio tendría que responder por su engaño. Esa noche, Daniela y Lorena se prepararon para confrontar a Ignacio en cuanto llegara a casa, con la verdad entre sus manos y el corazón lleno de preguntas. Esa noche, mientras la tensión se acumulaba en el aire, Lorena y Daniela esperaban el regreso de Ignacio en la pequeña sala de la casa. Ambas estaban en silencio, pero sus miradas lo decían todo. Madre e hija compartían el mismo sentimiento de traición, aunque cada una lo vivía de una forma diferente. Lorena, sentada en el borde de su silla, mantenía las manos entrelazadas, conteniendo el temblor que le producía la idea de enfrentar a su esposo. Daniela, a su lado, miraba la puerta con una expresión de firmeza. Era el pilar de su madre en ese momento y estaba decidida a exigir la verdad, sin importar las consecuencias. La puerta se abrió lentamente, y el ruido de las llaves de Ignacio llenó el silencio de la casa. Él entró con un aire despreocupado, sin notar al principio la rigidez en los rostros de Lorena y Daniela. Dejó su bolsa de trabajo en el suelo y le sonrió, pero rápidamente la sonrisa se desvaneció cuando notó la tensión en la sala. «¿Qué pasa? ¿Por qué están así?», preguntó, intentando leer la expresión de ambas. Lorena alzó la mirada hacia él, y en sus ojos había una mezcla de dolor y decepción que Ignacio no había visto nunca. Daniela, con voz firme y sin vacilar, rompió el silencio. «Papá, encontramos el boleto de la lotería. El comprobante completo, con la cifra real». La sorpresa en el rostro de Ignacio fue inmediata. Su mirada pasó de Daniela a Lorena, y su mente buscó desesperadamente alguna explicación, una mentira rápida que pudiera arreglar la situación. Sin embargo, al ver la expresión de Lorena, entendió que no había escapatoria. Lorena respiró profundamente, con lágrimas en los ojos y una voz quebrada. «¿Por qué, Ignacio? ¿Por qué me mentiste sobre algo tan grande? ¿Cómo pudiste mirarme a los ojos todos estos días, sabiendo que guardabas ese dinero como un secreto?» Ignacio bajó la cabeza, tratando de ordenar sus pensamientos, sintiendo como el peso de su decisión lo aplastaba. Con una voz apagada, intentó justificarse. «Lorena, yo pensé que era lo mejor. Quería asegurar el dinero para el futuro, para que no se acabara en poco tiempo. Sabes cómo es la vida, nunca hemos tenido mucho, y sentí que tenía que proteger este premio». Pero Daniela no estaba dispuesta a aceptar excusas. ¿Protegerlo, papá, ocultándoselo a mamá, mintiendo? No puedes hablar de proteger cuando lo que hiciste fue traicionar la confianza de tu propia familia. Ignacio levantó la mirada hacia su hija, sorprendido por la dureza de sus palabras, y por un momento la culpa se reflejó en sus ojos. Sabía que lo que había hecho era egoísta, pero no había querido enfrentarlo hasta ahora. «Lo siento», murmuró, intentando encontrar las palabras correctas. «De verdad, lo siento. No pensé que se sintieran así». Lorena secó sus lágrimas y con voz serena, pero cargada de dolor, le dijo: «No sé qué vamos a hacer a partir de ahora, Ignacio. Pero sé que ya no puedo confiar en ti como antes. Has roto algo muy profundo, algo que quizás no se pueda recuperar». Ignacio sintió el peso de esas palabras, dándose cuenta de que había perdido algo mucho más valioso que el dinero. Ignacio permaneció de pie, abatido, mientras el silencio se hacía cada vez más espeso en la pequeña sala. Su mente intentaba procesar la magnitud de lo que había hecho y, al mismo tiempo, imaginaba una forma de reparar el daño. Sin embargo, las palabras de Lorena se le clavaban en el pecho como espinas: «Has roto algo muy profundo, algo que quizás no se pueda recuperar». Lorena se levantó lentamente, aún con lágrimas en el rostro, y se dirigió a la habitación sin mirar atrás. La decisión estaba tomada. No permitiría que Ignacio siguiera evadiendo su responsabilidad. Sabía que esto no solo era un golpe para ella, sino una herida en toda la familia,
y la única forma de sanar era enfrentar el problema de frente. Esa noche, mientras Lorena intentaba dormir, cada recuerdo de su vida junto a Ignacio desfilaba por su mente. La joven pareja que habían sido, los sacrificios compartidos, los sueños que juntos habían tenido para su hija y para un futuro tranquilo. Cada recuerdo ahora tenía un matiz amargo. No podía evitar sentir que Ignacio había roto, en un solo acto de egoísmo, todos esos años de lealtad y sacrificio. Por su parte, Ignacio pasó la noche en el sofá, incapaz de encontrar descanso. Los rostros de su esposa y de su hija lo atormentaban, recordándole que no había querido traicionarlas. En su mente, había justificado su decisión como una forma de proteger su futuro. Pero ahora entendía que solo había protegido su propio deseo de control y de seguridad. Al amanecer, Ignacio escuchó los pasos de Lorena en la cocina. La observó de lejos, viendo cómo preparaba el desayuno en silencio, sin levantar la mirada. Las palabras parecían quedarse atoradas en su garganta. La tensión era insostenible, y él sabía que no podía seguir así. Finalmente, dio un paso hacia ella y, con voz temblorosa, intentó disculparse una vez más. Lorena, sé que no merezco tu perdón, pero quiero arreglar las cosas. Dame la oportunidad de demostrar que realmente me arrepiento. Sin mirarlo, Lorena contestó, con una voz firme que Ignacio apenas reconoció, arreglar esto no es cuestión de palabras, Ignacio. Lo que hiciste no se soluciona con disculpas. Este es un daño profundo, y no sé si quiero compartir mi vida con alguien que no fue capaz de ser honesto conmigo. Ignacio sintió cómo sus palabras lo desgarraban por dentro. La persona que más amaba en el mundo, aquella en quien había depositado su confianza durante tantos años, estaba ahí, al borde de marcharse, y todo por su propia culpa. Sabía que no había nada que pudiera decir en ese momento, así que optó por dar un paso atrás, sintiendo una soledad que lo rodeaba como una sombra. Sin embargo, en el fondo de su corazón, estaba dispuesto a luchar para recuperar a Lorena y a su familia, aunque no sabía por dónde comenzar. Los días que siguieron fueron de un silencio tenso en la casa. Lorena y Daniela evitaban hablar con Ignacio más allá de lo necesario. Cada intento de Ignacio por acercarse terminaba con una respuesta breve y fría de Lorena o con el silencio absoluto de Daniela, quien apenas lo miraba. El vacío en la casa era casi tangible y la incomodidad crecía con cada amanecer. Una noche, incapaz de soportar más la situación, Ignacio tomó una decisión drástica. Sabía que su familia no le creería sin una acción concreta que demostrara su arrepentimiento, así que esa misma noche, mientras Lorena y Daniela dormían, Ignacio se levantó y, tras dudar unos segundos, salió en silencio rumbo al banco. El dinero que había guardado, la fortuna que había mantenido en secreto, le parecía ahora una carga insoportable. Tenía que devolverlo, tal vez esa era la única forma de enmendar el error. Al día siguiente, Ignacio esperó a que Lorena y Daniela se sentaran para desayunar y, con voz vacilante, las llamó a ambas al pequeño comedor. Ellas lo miraron, primero sorprendidas y luego con reservas. Lorena cruzó los brazos, como preparándose para lo que Ignacio pudiera decir, mientras Daniela, con el rostro serio, lo observaba con la misma frialdad de los últimos días. Quiero que sepan que me di cuenta de lo mucho que las he lastimado y que estoy dispuesto a hacer cualquier cosa para reparar el daño, comenzó Ignacio, tomando aire profundamente antes de continuar. Esta mañana fui al banco y retiré todo el dinero. Aquí está, Lorena, es tuyo para decidir qué hacer con él. No quiero que piensen que busco una salida fácil, sé que lo que hice fue imperdonable, pero quiero darles al menos la tranquilidad de que estoy tratando de enmendar mi error. Ignacio colocó el sobre en la mesa, el mismo que contenía todo lo que quedaba de su premio. Lorena y Daniela miraron el sobre y luego volvieron sus miradas hacia Ignacio, quien no levantaba los ojos, con los hombros caídos y la expresión llena de remordimiento. Por un momento, el silencio invadió la cocina y la respiración de todos parecía detenida, como si aquel acto pudiera borrar la traición de Ignacio. Lorena, con manos temblorosas, tomó el sobre. No lo abrió, pero lo sostuvo, sintiendo el peso físico y emocional de aquella suma que había causado tanto dolor. Observó a Ignacio por un instante, y en sus ojos había un atisbo de comprensión, aunque aún lleno de heridas.
Se levantó, dejando el sobre en la mesa, y se dirigió a la ventana, donde la luz del sol se filtraba suavemente. Después de unos segundos, habló en voz baja, pero con firmeza. Lo que hiciste sigue siendo una traición, Ignacio, y devolver el dinero no borra el dolor que causaste. Pero tal vez esto sea un primer paso, aunque todavía hay un largo camino por recorrer. Daniela, por su parte, permaneció en silencio, pero en sus ojos se veía algo de alivio. Era un inicio, una pequeña señal de que Ignacio estaba dispuesto a cambiar. Sin embargo, tanto ella como su madre sabían que la confianza rota no se reconstruiría solo con dinero. Esa noche, después de la tensa conversación en la cocina, Lorena se retiró a la habitación, exhausta. Apenas había apoyado la cabeza en la almohada cuando sintió como la ola de emociones contenidas durante días la envolvía. Lágrimas silenciosas rodaron por su rostro mientras intentaba procesar el gesto de Ignacio, un intento de arrepentimiento que, aunque sincero, parecía llegar demasiado tarde. Al otro lado de la puerta, Ignacio permanecía en el pequeño sofá de la sala. No tenía el valor de entrar en la habitación que alguna vez compartió con Lorena, sabía que ella necesitaba espacio, que cada noche se dormía con el peso de la desconfianza y la decepción. Mientras intentaba acomodarse en el estrecho sofá, recordó los momentos felices, aquellos días en los que no había secretos, cuando él y Lorena compartían cada peso, cada alegría y cada tristeza, luchando juntos contra las dificultades de la vida. Esos recuerdos, tan vívidos y tan lejanos, le dolían profundamente, como si cada uno fuera un reproche mudo a sus decisiones. Los días continuaron, y aunque el dinero estaba nuevamente en manos de Lorena, la dinámica en la casa no mejoraba. Daniela trataba de concentrarse en sus estudios, pero el ambiente en el hogar la mantenía en una constante tensión. Cada vez que veía a Ignacio, su mente volvía a la traición y a las mentiras, y le resultaba casi imposible dirigirle la palabra sin sentir un nudo en el estómago. Su padre, aquel hombre que ella había admirado por su honestidad y trabajo duro, se había convertido en un extraño para ella. Una tarde, Lorena tomó una decisión. Después de una conversación larga y honesta con Daniela, ambas acordaron que Ignacio debía buscar ayuda para entender la magnitud de sus acciones y, tal vez, comenzar a reparar lo que había roto. Esa misma noche, mientras cenaban en silencio, Lorena miró a Ignacio con firmeza y le habló en un tono tranquilo pero determinado. Ignacio, te he estado observando y sé que estás arrepentido. Pero esto no es algo que puedas arreglar solo con palabras o con devolver el dinero. Necesitas ayuda para entender por qué decidiste ocultarnos algo tan importante, por qué nos traicionaste de esa manera. Te estoy pidiendo que busques ayuda profesional, que hables con alguien que pueda ayudarte a entender lo que hiciste. Ignacio escuchó las palabras de Lorena, sintiendo como cada una de ellas lo desarmaba. Nunca se había imaginado buscando ayuda para algo así, en su mente, siempre había sido un hombre fuerte, que enfrentaba los problemas solo. Sin embargo, al ver los rostros serios y dolidos de Lorena y Daniela, comprendió que esta vez era diferente. Sabía que había tocado fondo, que había perdido la confianza de las dos personas que más amaba, y que para recuperarla necesitaría hacer mucho más que prometer un cambio. Con voz baja y avergonzada, Ignacio aceptó. Tienes razón, Lorena. Haré lo que sea necesario. Si buscar ayuda es el primer paso, lo haré, por ti y por Daniela, y porque necesito entender en qué me he convertido. Lorena asintió con una leve inclinación de cabeza, un pequeño signo de aprobación que, aunque frágil, fue como una chispa de esperanza para Ignacio. Sabía que el camino sería largo y que las heridas de su familia no sanarían de un día para otro, pero por primera vez en semanas, sintió que tal vez, solo tal vez, existía la posibilidad de reconstruir aquello que había destruido. A la mañana siguiente, Ignacio se levantó temprano, con el corazón inquieto pero decidido a seguir la petición de Lorena. Su mente daba vueltas, llena de dudas y de vergüenza, pero entendía que este paso era esencial si quería recuperar la confianza de su familia. Con las primeras luces del amanecer, salió en busca de una clínica local donde pudiera recibir ayuda. Cada paso le pesaba, como si el suelo lo retuviera, recordándole el error que lo había llevado hasta ese punto.
Mientras tanto, en casa, Lorena observaba desde la ventana el momento en que Ignacio cruzaba el portón y se alejaba en silencio. Su mirada reflejaba una mezcla de tristeza y esperanza cautelosa. Quería creer que Ignacio realmente estaba dispuesto a cambiar, pero las heridas en su corazón aún dolían. Daniela, quien se había levantado más tarde, notó la expresión en el rostro de su madre y se acercó con suavidad. «Mamá, ¿crees que papá va a lograr cambiar?», preguntó Daniela, con una mezcla de escepticismo y cariño. Lorena suspiró, llevándose una mano al pecho, como si quisiera sostener su corazón entre las manos. «No lo sé, hija. A veces siento que ya nada puede devolvernos lo que perdimos. Pero quiero creer que este esfuerzo que está haciendo significa algo. Por lo menos, por nosotras, merece una oportunidad, aunque sea pequeña». Daniela asintió en silencio. Su relación con Ignacio aún estaba llena de resentimiento, pero también había una parte de ella que recordaba los años en que su padre fue un hombre íntegro, un ejemplo de trabajo y honestidad. Quería recuperar esa imagen, aunque ahora se veía opacada por el engaño. Ignacio regresó a casa al mediodía, con el rostro cansado y una expresión diferente en sus ojos, como si la primera sesión hubiera despertado algo en él. Al ver a Lorena y a Daniela en la sala, se acercó con cautela, respetando la distancia que ambas habían marcado desde su confesión. Con voz suave, comenzó a contarles sobre su experiencia. «Hablé con alguien esta mañana, y fue difícil, más de lo que imaginé. Me hicieron preguntas que no supe responder, y me di cuenta de que he estado escondiendo muchas cosas, incluso de mí mismo. No puedo prometer que todo será rápido, pero quiero decirles que estoy dispuesto a continuar con esto. Necesito hacerlo por ustedes, y por mí». Lorena escuchaba en silencio, con el rostro inmutable, aunque algo en su mirada parecía suavizarse. Sabía que Ignacio enfrentarse a sus errores era un primer paso importante, y aunque su corazón seguía lastimado, no podía ignorar el esfuerzo que él estaba haciendo. Daniela, por su parte, observó a su padre con una mezcla de emociones, su parte racional, aquella que había estudiado leyes y justicia. Se mantenía firme en la idea de que Ignacio debía enfrentar las consecuencias de sus actos. Pero también había algo en ella, una pequeña chispa de compasión, que le hacía desear ver a su padre encontrar redención. Lorena se levantó lentamente y se acercó a Ignacio, manteniendo cierta distancia, pero mirándolo directamente a los ojos. «Ignacio, no puedo prometerte que esto va a sanar lo que rompiste, pero si sigues en este camino, tal vez podamos encontrar una forma de recuperar un poco de lo que perdimos». Ignacio asintió, con los ojos llenos de humildad y gratitud. Sabía que todavía estaba lejos de recuperar el amor y la confianza de su familia, pero aquel pequeño rayo de esperanza en las palabras de Lorena le dio la fuerza que necesitaba para continuar. Con el pasar de los días, Ignacio continuó asistiendo a sus sesiones de terapia. Aunque cada vez le resultaba más difícil enfrentarse a las preguntas que le hacían escarbar en su pasado, en sus miedos y en el orgullo que lo había llevado a tomar decisiones egoístas. Sabía que era el único camino hacia una verdadera redención. Empezó a entender que el dinero había sido solo un reflejo de algo más profundo, el temor a la pobreza, la inseguridad de sentirse siempre insuficiente, y el deseo de tener control en una vida que muchas veces parecía escaparse de sus manos. Mientras Ignacio avanzaba en su proceso, Lorena comenzó a notar pequeños cambios en su comportamiento. Él había dejado de intentar disculparse constantemente y, en lugar de eso, buscaba ayudar en casa en silencio, mostrando su compromiso con acciones más que con palabras. Cada mañana, Ignacio le preparaba a Lorena un café, dejándolo en la mesa antes de salir a trabajar, un gesto sencillo pero cargado de significado. Al principio, ella tomaba el café en silencio, con la guardia alta. Pero poco a poco, esos detalles empezaron a ablandar las paredes que había levantado alrededor de su corazón. Una tarde, mientras ambas estaban en la cocina, Daniela miró a su madre y se animó a preguntarle lo que llevaba días observando. «Mamá, ¿crees que realmente está cambiando? A veces lo veo, y es como si de verdad se estuviera esforzando, pero no sé si puedo confiar en él todavía». Lorena suspiró profundamente, dejando la cuchara de madera en la mesa. Miró a su hija con una mirada serena, aunque todavía algo cargada de tristeza. «No sé, hija.
Ha habido momentos en los que siento que puedo verlo como antes, como el hombre que era, el hombre en el que confié toda mi vida. Pero luego recuerdo lo que hizo y el dolor regresa. No es fácil, Daniela, y no sé si alguna vez volveré a confiar en él de la misma manera. Daniela asintió lentamente, entendiendo el dilema de su madre. Sabía que el cambio en su padre no sería suficiente para borrar el daño que había causado, pero no podía ignorar que Ignacio estaba intentando enmendar sus errores. Esa noche, después de meditar en silencio, Daniela decidió hablar con Ignacio. Quería ver hasta dónde llegaba su arrepentimiento y si realmente estaba dispuesto a enfrentar las consecuencias de su traición. Cuando todos se reunieron para cenar, Daniela esperó a que Ignacio terminara su plato y, con voz firme, lo miró a los ojos. «Papá, quiero saber si entiendes que lo que hiciste nos cambió para siempre. No basta con asistir a sesiones de terapia o ser amable con mamá. Necesitamos saber que esto no volverá a suceder, que has aprendido algo, y que si decidimos darte una nueva oportunidad, no será en vano». Ignacio asintió, sintiendo el peso de las palabras de su hija. «Lo sé, Daniela. No espero que me crean solo por lo que he hecho hasta ahora. Sé que la confianza no se recupera de la noche a la mañana. Solo quiero pedirles que me permitan mostrarles, día a día, que he cambiado. No porque me lo digan, sino porque quiero ser el hombre que ustedes puedan volver a respetar». Un silencio cayó en la mesa, pero era diferente al silencio tenso de semanas anteriores. En ese momento, tanto Lorena como Daniela sintieron que, aunque el camino seguía lleno de dudas y temores, algo en Ignacio realmente estaba transformándose. Esa noche, tras la conversación en la mesa, Ignacio se retiró al sofá, como ya era costumbre. Mientras acomodaba las mantas, escuchó la voz de Lorena llamándolo desde la puerta del cuarto. Se giró, sorprendido, y la encontró mirándolo con una expresión que él no lograba descifrar del todo. «Ignacio, hoy puedes dormir en el cuarto», dijo ella, con voz baja pero decidida. «No significa que todo esté olvidado, pero creo que ya es momento de intentarlo». Ignacio sintió una mezcla de alivio y gratitud. Asintió en silencio, tomando sus cosas con cuidado y acercándose al cuarto como si cada paso requiriera un acto de valor. Entró despacio, tratando de no perturbar demasiado el espacio que había dejado de compartir con Lorena. Se acomodó en el borde de la cama, con el cuerpo rígido, como si no terminara de creerse que, después de semanas, ella le permitiera regresar. Esa noche durmieron de espaldas, con el espacio de la cama claramente demarcado. Sin embargo, para Ignacio, el simple hecho de estar allí, de sentir el calor de Lorena a su lado, aunque distante, le daba una sensación de paz que no había experimentado en mucho tiempo. Cerró los ojos y respiró profundamente, agradeciendo silenciosamente esa pequeña muestra de confianza que su esposa le estaba brindando. Los días siguientes, Ignacio se esforzó por mantener la calma y no presionar a Lorena ni a Daniela. Se concentró en sus sesiones, abriéndose cada vez más a los aspectos de su vida que había ignorado por años. Empezó a darse cuenta de que el dinero solo había sido una excusa, que el problema real era su propio temor a no ser suficiente, a fallar como esposo y como padre. Con cada descubrimiento, sentía como esa carga que llevaba consigo comenzaba a desvanecerse lentamente. Mientras tanto, Lorena notaba esos cambios, aunque no siempre sabía cómo responder. En las noches, a veces lo encontraba en silencio en la mesa, repasando en voz baja lo aprendido en sus sesiones, o en la cocina, lavando los platos con una expresión de humildad que ella no había visto antes. Estos gestos pequeños, llenos de intención, lograban poco a poco suavizar las heridas que Ignacio había dejado en su familia. Una noche, mientras todos cenaban, Daniela rompió el silencio con una pregunta que llevaba días rondando en su mente. «Papá, ¿qué vas a hacer ahora? Me refiero a tus planes, ¿vas a seguir trabajando como siempre o has pensado en algo más?» Ignacio la miró, sorprendido, pero comprendió el peso detrás de sus palabras. La incertidumbre sobre su futuro era un tema que había evitado, pero ahora sentía que podía hablar con honestidad. «He pensado mucho en eso, hija. Y creo que quiero empezar de nuevo. Quizá ahorrar, tal vez algún día abrir mi propio negocio, pero de una manera honesta y transparente, sin secretos, sin traicionar la confianza de ustedes».
Me doy cuenta de que tener mucho dinero no significa nada si lo consigo a costa de perderlas. Daniela asintió, y por primera vez en mucho tiempo, una sonrisa leve se dibujó en su rostro. Sentía que su padre, después de todo, estaba comenzando a entender lo que realmente importaba. Lorena también esbozó una pequeña sonrisa, y por un instante, la casa pareció recuperar algo de la calidez perdida. A la mañana siguiente, Ignacio despertó antes del amanecer. Observó a Lorena, que aún dormía tranquila a su lado, y sintió un alivio profundo. No recordaba la última vez que había sentido tanta paz al despertar. La luz tenue de la madrugada iluminaba el cuarto de forma suave, y en esos breves instantes, Ignacio pensó que quizás, poco a poco, estaban comenzando a reconstruir lo que había destruido. Se levantó con cuidado y decidió preparar un desayuno especial para Lorena y Daniela, como un gesto silencioso de su gratitud. Sabía que las palabras aún le quedaban cortas, pero cada pequeño acto de amabilidad era su forma de mostrarles cuánto las valoraba. Mientras colocaba el café en la mesa y terminaba de preparar los chilaquiles, recordaba momentos en los que él y Lorena hacían juntos el desayuno, riendo y hablando sobre cualquier cosa. Extrañaba esa cercanía y se prometió a sí mismo que haría todo lo posible por recuperar esos momentos. Lorena fue la primera en entrar en la cocina, sorprendida por el aroma del café recién hecho. Al ver a Ignacio allí, en silencio, sirviendo los platos con esmero, sintió una mezcla de emociones. Parte de ella aún guardaba el dolor de la traición, pero otra parte comenzaba a aceptar que Ignacio estaba realmente comprometido con su cambio. Se sentó en la mesa, y él le sirvió el café en su taza favorita, un detalle que no pasó desapercibido para ella. Poco después, Daniela se unió, y los tres comenzaron a desayunar en silencio, cada uno inmerso en sus pensamientos. Sin embargo, la calma se rompió cuando Daniela, mirando a su padre, le dijo con voz suave pero directa: «Papá, creo que mamá y yo necesitamos saber algo. ¿Por qué te costó tanto confiar en nosotras con ese dinero? ¿Por qué decidiste ocultarlo en lugar de compartirlo, de planear juntos nuestro futuro?» Ignacio bajó la mirada, sus dedos jugueteaban nerviosamente con el borde de su taza. Sabía que esa pregunta llegaría en algún momento, pero enfrentarse a ella lo desarmaba. Tomó aire y levantó la vista hacia Daniela y Lorena, con una sinceridad que apenas comenzaba a acostumbrarse a mostrar. No fue que no confiara en ustedes. Fue que no confiaba en mí mismo. Toda mi vida sentí que no era suficiente, que siempre vivíamos al límite, y cuando gané ese dinero, fue como si de pronto yo tuviera el control, como si por primera vez pudiera decidir nuestro destino sin miedo. Pero ese deseo de control se convirtió en algo egoísta. No quería perderlo, y en mi afán de protegerlo, me olvidé de ustedes. Lo siento, les fallé. Lorena lo miraba con una expresión de tristeza, pero también de comprensión. Ahora podía ver con más claridad la inseguridad que Ignacio llevaba dentro, una que nunca había compartido con ella. Daniela, conmovida, se acercó y le puso una mano en el hombro. «Papá, entiendo que tengas miedos, todos los tenemos. Pero quiero que sepas que para nosotras siempre ha sido suficiente. No necesitamos grandes fortunas ni lujos, solo necesitamos saber que podemos confiar en ti». Ignacio sintió que una enorme carga se aligeraba en su pecho. Las palabras de su hija, tan llenas de comprensión y ternura, le dieron fuerzas renovadas. Al fin, sentía que estaba en el camino correcto, un camino de honestidad, de humildad y de amor hacia su familia. Ignacio miró a Daniela con ojos llenos de gratitud y, por un instante, sintió que sus palabras habían tocado lo más profundo de su ser. En ese momento entendió que, a pesar de todos sus errores, todavía tenía una oportunidad de construir algo nuevo con ellas, un amor renovado y, quizás, una confianza reconstruida con esfuerzo y sinceridad. Después del desayuno, Lorena decidió que era momento de salir a caminar. Desde que la verdad sobre el dinero había salido a la luz, se había recluido en casa, como si el dolor y la vergüenza fueran demasiado grandes para llevar fuera de esas paredes. Pero ese día, sintió la necesidad de caminar y despejar su mente, de ver el mundo desde una nueva perspectiva. Al pasar por la puerta, Ignacio se ofreció a acompañarla, y para su sorpresa, ella asintió en silencio, aceptando su compañía. Caminaron por el parque cercano,
en silencio al principio, con el sol brillando sobre ellos mientras las hojas caían suavemente con la brisa. Ignacio observaba a Lorena de reojo, recordando cuánto había disfrutado siempre de esos momentos simples junto a ella, momentos que le recordaban por qué se había enamorado de esa mujer tan generosa y amable. Con cada paso, las emociones parecían aflorar, y sin planearlo, Ignacio rompió el silencio. Lorena, no puedo cambiar el pasado, pero quiero que sepas que eres la persona más importante en mi vida. No hay nada que valore más que a ti y a Daniela. Me he dado cuenta de que el dinero nunca será más importante que nuestra familia. Lorena siguió caminando, mirando al frente, pero sus ojos brillaban y una leve sonrisa asomó en su rostro. Ignacio, no necesito que me lo digas, necesito verlo. Las palabras se las lleva el viento, pero las acciones, esas quedan. Ignacio asintió con humildad, entendiendo que tenía que demostrar su compromiso cada día, sin esperar que el perdón llegara de inmediato. Al ver a su esposa caminar a su lado, sintió que, aunque el camino aún estaba lleno de desafíos, ese pequeño paseo juntos era un primer paso hacia la reconciliación. Cuando regresaron a casa, encontraron a Daniela en la sala, revisando sus libros de derecho, inmersa en su lectura. Ignacio se sentó en silencio a su lado, observándola, y de pronto sintió la necesidad de disculparse de nuevo, pero con un propósito diferente. Daniela, comenzó, llamando suavemente la atención de su hija. Quiero que sepas que también lamento haberte defraudado a ti. Me duele pensar que he puesto en duda todo lo que te enseñé sobre la honestidad y el respeto. Pero estoy dispuesto a ser el hombre que te prometí ser, el hombre que tú mereces tener como padre. Daniela lo miró en silencio, notando la sinceridad en su voz y el cambio en su expresión. Su padre parecía más vulnerable que nunca, y en ese momento, ella supo que él estaba decidido a reconstruir los lazos que había roto. Le ofreció una sonrisa leve y asintió, en señal de que, aunque el perdón aún no estaba completo, estaban en el camino correcto. Con ese pequeño intercambio, algo en la casa comenzó a cambiar. Era una sensación casi imperceptible, pero llena de significado, el comienzo de una paz silenciosa, construida sobre cimientos de sinceridad, que podría, con el tiempo, sanar las heridas más profundas. Esa noche, mientras la casa se sumía en el silencio, Ignacio no podía conciliar el sueño. Había algo que todavía lo inquietaba, algo que aún no había compartido con Lorena ni con Daniela y que sentía que era fundamental para cerrar la herida que él mismo había abierto. Decidido, se levantó del cuarto con cuidado de no despertar a Lorena y caminó hacia la sala, donde el eco de sus propios pasos parecía recordarle todos los errores que había cometido. Al encender una lámpara tenue, Ignacio sacó una vieja caja de madera que tenía guardada en el fondo de un armario. Dentro de ella había papeles viejos, recuerdos de su juventud, cartas que nunca se habían leído y fotografías de una época en la que él era un joven lleno de esperanzas y sueños simples. Entre esos papeles, guardaba algo más, un sobre amarillo desgastado, donde estaba la última parte de lo que quedaba de su premio de lotería. Ese dinero que una vez había sido motivo de su orgullo ahora se sentía como una carga que no podía seguir llevando solo. Ignacio decidió que debía usarlo para algo significativo, algo que fuera un símbolo de su compromiso y arrepentimiento. Al día siguiente, después de una noche en vela, esperó a que Lorena y Daniela despertaran para hablar con ellas. Las dos lo encontraron sentado en la mesa de la cocina, con el sobre amarillo frente a él. Su expresión era seria, y su mirada estaba fija en el sobre, como si aquello fuera una última confesión que necesitaba hacer. Quiero que sepan que he pensado mucho en qué hacer con este dinero, comenzó Ignacio, sin apartar la mirada del sobre. Una parte de mí sentía que debía guardarlo, que quizás algún día nos serviría para algo importante. Pero ahora entiendo que el valor de este dinero no tiene ningún significado si no está al servicio de algo realmente valioso para todos nosotros. Lorena y Daniela se miraron en silencio, expectantes. Quiero donar este dinero, usarlo para algo que pueda ayudar a otras personas que realmente lo necesiten, continuó Ignacio. Tal vez podríamos apoyar una fundación, o quizás ayudar a alguna familia que esté pasando por momentos difíciles, como los que nosotros vivimos alguna vez. Quiero que este dinero represente algo diferente, algo más puro.
Necesito que, en lugar de ser un símbolo de traición, sea un acto de redención. Lorena se quedó en silencio, procesando las palabras de Ignacio. Había en su rostro una expresión de sorpresa, pero también de una profunda reflexión. Ver a Ignacio dispuesto a desprenderse de ese dinero, que tanto dolor les había causado, le hizo entender que su arrepentimiento era genuino. Daniela, quien había escuchado con atención, rompió el silencio. Papá, eso es algo muy noble. No sé si este acto pueda borrar lo que pasó, pero estoy de acuerdo en que es un paso importante. Tal vez, de esta forma, podamos darle un nuevo significado a todo lo que vivimos. Lorena asintió y se acercó a Ignacio, poniendo una mano sobre la suya. Si de verdad quieres hacerlo, estamos contigo. Ayudemos a alguien más a encontrar esperanza. Tal vez eso también nos ayude a sanar. Ignacio sintió como una oleada de alivio recorría su cuerpo. Por primera vez, sintió que ese dinero, aquel premio que lo había consumido y cegado, ahora se transformaría en algo bueno. Al ver la aceptación en los ojos de Lorena y de Daniela, Ignacio sintió que, finalmente, estaba construyendo algo más fuerte y más duradero que cualquier fortuna. Estaba reconstruyendo los lazos de amor y confianza que había destruido, esta vez con actos que hablaban de arrepentimiento sincero y amor genuino. Al día siguiente, Ignacio, Lorena y Daniela se reunieron en la mesa de la cocina para discutir cómo destinarían el dinero. Por primera vez en meses, había una atmósfera de colaboración en el hogar. Cada uno de ellos compartía ideas, y cada propuesta se convertía en un recordatorio de lo que eran como familia, un equipo que, a pesar de las dificultades, aún podía construir algo bueno juntos. Daniela propuso una causa que le había tocado profundamente, una organización local que brindaba apoyo legal y asistencia a mujeres en situaciones vulnerables. Ella misma había hecho prácticas allí y sabía de primera mano lo necesario que era un apoyo adicional para estas mujeres. Lorena escuchó la idea con atención y, mientras su hija hablaba, sintió que la idea resonaba en su propio corazón. Sabía que muchas de esas mujeres pasaban por desafíos inimaginables, y el simple hecho de imaginar que podían contribuir a que tuvieran una oportunidad le daba una paz que hacía mucho tiempo no sentía. Ignacio asintió, emocionado ante la propuesta. La idea de ayudar a aquellas personas vulnerables, de quienes a veces él mismo había oído en la comunidad, le parecía una forma perfecta de dar un nuevo significado a ese dinero que había estado lleno de egoísmo y de secretos. Daniela, esa es una causa que realmente vale la pena. Si tú conoces bien a esta organización, confío en que ese sea el mejor destino para el dinero, dijo, mirando a su hija con una expresión que mezclaba orgullo y gratitud. Al llegar a un acuerdo, la familia se dirigió esa misma tarde a la organización para conocer al equipo y hablar sobre la donación. Al entrar al pequeño edificio, fueron recibidos por una mujer de semblante amable llamada Teresa, quien les dio la bienvenida y los condujo a una sala donde se encontraban otras voluntarias y algunas de las personas que apoyaban. Teresa les habló con emoción sobre los proyectos de la organización, sobre las mujeres a quienes ayudaban a encontrar nuevas oportunidades y sobre el impacto que cada contribución generaba en sus vidas. Ignacio, al escuchar esas historias, sintió como un nudo se formaba en su garganta. Mientras Teresa hablaba, su mente viajaba a su propio error, a las decisiones equivocadas que casi le costaron a su familia. Se dio cuenta de que muchas de esas mujeres enfrentaban situaciones de traición y dolor, y que esta donación representaba, para él, una manera de ayudar a sanar un poco de ese sufrimiento en los demás, así como él estaba buscando sanar el que él mismo había causado en su hogar. Teresa les agradeció con palabras sinceras, y cuando Lorena le entregó el sobre, ésta lo recibió con ojos brillantes y una sonrisa llena de gratitud. Daniela, emocionada al ver cómo el dinero realmente ayudaría a tantas personas, tomó la mano de su padre, quien la miró con una mezcla de alivio y orgullo. Este era un nuevo comienzo, un acto de redención que no solo sanaba a desconocidos, sino que también curaba, poco a poco, las heridas que se habían abierto en su propia familia. Esa noche, de regreso en casa, Ignacio sintió que algo en él había cambiado para siempre. Sentía un alivio que no había conocido en meses, como si por fin hubiera soltado un peso que llevaba desde el momento en que ganó ese premio.
Al observar a Lorena y a Daniela, compartiendo una sonrisa mientras guardaban las cosas en la cocina, Ignacio comprendió que había recuperado algo mucho más valioso que cualquier fortuna, el amor y la confianza de su familia. Esa noche, mientras Ignacio se preparaba para dormir, sintió una paz que lo envolvía, algo que no había experimentado desde antes de ganar la lotería. En el cuarto, con la luz tenue de la lámpara, observó a Lorena acomodarse a su lado. Ella, como siempre, estaba en silencio, pero esta vez sus ojos reflejaban una calma serena, como si el peso de la traición hubiera comenzado a disiparse, aunque aún quedaban rastros de la herida. Ignacio la miró y, con voz suave, le habló. Lorena, sé que todo esto ha sido difícil, y no puedo agradecerte lo suficiente por darme esta oportunidad para enmendar lo que hice. Verlas a ti y a Daniela ayudarme, y ver la bondad en ustedes a pesar de todo, me ha dado una nueva razón para ser mejor cada día. Lorena lo escuchaba en silencio, y después de unos segundos asintió. Ignacio, si seguimos juntos es porque creo que cada uno merece una oportunidad para aprender de sus errores. Pero, más que las palabras, han sido tus acciones las que me han demostrado que esta vez realmente estás cambiando. Es un proceso, y no te voy a mentir, aún hay noches en las que recuerdo todo el dolor, pero quiero mirar hacia adelante y ver lo que podemos construir a partir de aquí. Ignacio sintió cómo sus palabras lo aliviaban y al mismo tiempo lo llenaban de responsabilidad. Sabía que cada día era una oportunidad que no podía dar por sentada. Le tomó la mano, con delicadeza, como si fuera la primera vez, y Lorena aceptó el gesto, dejando que el momento hablara por sí mismo. Al día siguiente, Ignacio despertó decidido a continuar con esa nueva etapa. Su primer paso fue visitar a su antiguo jefe, don Martín, un hombre con el que había trabajado durante años en proyectos de construcción. Con el dinero de la lotería donado, Ignacio sabía que tendría que reconstruir sus finanzas desde cero, y no había mejor manera de hacerlo que volviendo a lo que siempre había sido, un trabajador honrado y dedicado. Cuando llegó al sitio de construcción, don Martín lo recibió con una mirada sorprendida. Sabía algo de la historia de Ignacio, pues los rumores sobre el premio y los problemas que le habían causado se habían esparcido rápidamente por el vecindario. Sin embargo, al ver la expresión humilde de Ignacio, don Martín lo invitó a sentarse y le preguntó qué lo había llevado de regreso. Ignacio, con voz firme, le explicó su situación, omitiendo detalles que ya se conocían y concentrándose en lo importante. Don Martín, estoy aquí porque quiero recuperar mi vida y hacer las cosas bien. Perdí mucho más que dinero, y ahora entiendo que el trabajo, la honestidad y el esfuerzo son los que realmente dan sentido a lo que uno construye. Sé que es mucho pedir, pero quisiera saber si tiene algún puesto disponible para alguien como yo, que quiere empezar de nuevo. Don Martín lo miró en silencio, como sopesando cada palabra. Finalmente, sonrió y le puso una mano en el hombro. Ignacio, a veces los errores nos enseñan más que los éxitos. Claro que tengo un puesto para ti, y si realmente quieres cambiar, sé que harás un excelente trabajo. Bienvenido de regreso. Ignacio sintió un alivio profundo y agradeció a don Martín con sinceridad. Esa misma tarde, comenzó a trabajar nuevamente en el sitio de construcción, sintiendo el sudor y el esfuerzo como recordatorios de quién era realmente y de lo que había perdido de vista por un instante. Esa noche, al regresar a casa, el cansancio físico le dejó un sentido de propósito renovado. Lorena y Daniela lo esperaban en la sala, y al verlo entrar con la ropa cubierta de polvo y una sonrisa honesta en el rostro, supieron que Ignacio estaba encontrando su camino. Esa noche, Ignacio entró a la casa con un cansancio que lo recorría de pies a cabeza, pero con una paz que le iluminaba el rostro. Al ver a Lorena y a Daniela esperándolo en la sala, sintió que, a pesar de todo, la vida le había dado una segunda oportunidad de construir una familia más fuerte. Lorena le sonrió de forma sutil, pero cálida, y Daniela se levantó para acercarse a él. ¿Qué tal el primer día de regreso?, preguntó Daniela, con una mezcla de curiosidad y orgullo, recordando los años en los que había visto a su padre regresar del trabajo, cubierto de polvo pero siempre orgulloso de su esfuerzo. Ignacio sonrió y, con una expresión de satisfacción, respondió, fue agotador, pero, creo que nunca había valorado tanto cada ladrillo que puse.
Hay algo en el trabajo que ahora me hace sentir más en paz, más conectado con lo que realmente importa. Mientras hablaba, Lorena lo observaba en silencio, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba viendo a un Ignacio auténtico, uno que reconocía el valor de la honestidad y la humildad. Sintió como su corazón se ablandaba aún más, reconociendo el verdadero arrepentimiento en cada palabra y gesto de su esposo. Esa noche, después de cenar juntos, Lorena propuso una idea que había estado rondando en su mente desde que Ignacio tomó la decisión de donar el dinero. Ignacio, estuve pensando. Quizás podríamos buscar maneras de ayudar a nuestra comunidad, no solo con dinero, sino con el trabajo que tú sabes hacer tan bien. Hay muchas casas aquí que necesitan reparaciones, familias que no tienen recursos para mantener sus hogares. Podríamos ayudar con eso, quizás podríamos incluso iniciar un proyecto en el barrio para ofrecer mejoras a quienes lo necesiten. Ignacio escuchó la propuesta de Lorena, sorprendido pero profundamente conmovido. La idea de usar su habilidad para construir y reparar hogares para ayudar a quienes más lo necesitaban era, para él, una forma tangible de devolver algo positivo a la comunidad. Miró a Lorena, y en sus ojos vio un apoyo incondicional, una confianza que comenzaba a florecer de nuevo. Es una excelente idea, Lorena, respondió Ignacio, emocionado. Podríamos invitar a otros vecinos a sumarse, tal vez incluso a don Martín y a los muchachos de la obra. Podríamos hacer jornadas comunitarias de trabajo. No hay nada que me gustaría más que reconstruir, no solo esta familia, sino también el lugar donde vivimos. Daniela, al escuchar esto, se sintió llena de orgullo y también de una nueva esperanza. Su familia, a pesar de haber pasado por un momento de traición y desconfianza, estaba encontrando la manera de convertir el dolor en un acto de solidaridad, de ayuda mutua. En ese instante, recordó que lo que los había unido siempre era esa misma generosidad de espíritu, y se unió al entusiasmo de sus padres. Durante las semanas siguientes, Ignacio comenzó a organizarse junto a Lorena y Daniela. Empezaron a visitar a algunos vecinos y a hablar sobre su idea de realizar reparaciones y mejoras en las viviendas de aquellos que más lo necesitaban. La respuesta fue sorprendentemente positiva, muchos se mostraron conmovidos, y otros, inspirados, decidieron ofrecer su tiempo y sus manos para ayudar. Se convirtieron en un pequeño grupo de vecinos decididos a transformar su barrio, y la casa de Ignacio y Lorena se llenó de un ir y venir de personas y herramientas, de planes y de risas compartidas. Al ver todo lo que habían logrado en tan poco tiempo, Ignacio sintió que finalmente estaba logrando reconciliarse con él mismo y con su familia. Había pasado de ser un hombre cegado por la ambición a alguien que encontraba su mayor satisfacción en construir y en devolver algo bueno al lugar al que pertenecía. Y en medio de ese nuevo proyecto comunitario, Ignacio, Lorena y Daniela redescubrieron que la verdadera riqueza no estaba en el dinero, sino en los lazos que habían logrado restaurar y en la fuerza de una comunidad unida. Con el paso de las semanas, el proyecto comunitario se convirtió en el corazón del barrio. Cada fin de semana, vecinos de todas las edades se reunían en las calles, trayendo herramientas, materiales y hasta comida para compartir durante las jornadas de trabajo. Ignacio, con sus años de experiencia en construcción, se había vuelto el líder del grupo, enseñando a otros a colocar ladrillos, reparar techos y pintar paredes. En esos momentos, él ya no solo era Ignacio el albañil, sino Ignacio el vecino que había encontrado una nueva forma de hacer las paces consigo mismo y con los demás. Una tarde, mientras Ignacio trabajaba en la reparación de una casa junto a don Martín y algunos de los jóvenes del vecindario, un niño se le acercó. Era Pedrito, un niño de unos 8 años, cuya familia había sido una de las primeras en recibir ayuda del proyecto. Pedrito miraba a Ignacio con admiración y después de observarlo trabajar en silencio, finalmente se atrevió a hablar. «Señor Ignacio, cuando sea grande, quiero ser como usted», le dijo el niño, con una sonrisa tímida pero sincera. Ignacio se detuvo, sorprendido y conmovido por las palabras de Pedrito. No había imaginado que su esfuerzo podría inspirar a alguien tan joven. Se agachó, quedando a la altura del niño, y le respondió con una calidez que reflejaba todo lo que había aprendido en esas semanas. «Pedrito, ser como tú es lo que me inspira a mí», le dijo. «Porque tú nos recuerdas por qué hacemos todo esto. Este barrio, esta comunidad,
son nuestro hogar, y es nuestro deber cuidarlos y construir algo mejor para ustedes. Pedrito sonrió, y los otros vecinos que habían escuchado la conversación miraron a Ignacio con respeto y gratitud. En ese momento, él entendió que el perdón y el respeto de su comunidad no eran algo que pudiera forzar o pedir, eran algo que se ganaba, día a día, con cada acción desinteresada y con cada muestra de humildad. Al regresar a casa esa noche, Ignacio encontró a Lorena y a Daniela en la sala, organizando las donaciones y los materiales que se usarían en la siguiente jornada. Al verlas, su corazón se llenó de gratitud y amor. A pesar de todo el dolor que había causado, ellas habían decidido permanecer a su lado. Y juntas habían transformado una situación que podría haber destruido a su familia en una oportunidad para construir algo hermoso y duradero. Ignacio se sentó junto a Lorena y le tomó la mano, con una mirada llena de cariño y respeto. Lorena, sin decir nada, le apretó la mano en respuesta, y en ese sencillo gesto Ignacio sintió todo el apoyo y la confianza que ella había comenzado a recuperar por él. Daniela, observándolos, sintió que por fin su familia había encontrado un equilibrio nuevo, una base firme que, aunque había sido construida sobre el dolor, ahora estaba fortalecida por el amor y la unidad. Esa noche, mientras se preparaban para dormir, Ignacio se dio cuenta de que, aunque el camino había sido largo y difícil, había encontrado un propósito mucho más grande que cualquier fortuna. Su riqueza ahora estaba en su familia, en su comunidad y en el respeto que había logrado recuperar, uno que no se compraba, sino que se construía con esfuerzo, día tras día. En las semanas siguientes, el proyecto comunitario continuó creciendo, y el pequeño grupo de vecinos se convirtió en una verdadera fuerza de transformación para el barrio. Ignacio sentía que cada casa reparada, cada pared pintada y cada sonrisa que veía en los rostros de los vecinos eran piezas que reconstruían no solo el barrio, sino su propia vida. Cada domingo, las familias se reunían en la plaza para celebrar los avances, compartiendo comida, historias y sueños para el futuro de su comunidad. Una tarde, mientras descansaba después de una jornada de trabajo especialmente dura, Ignacio notó que Lorena se le acercaba con una expresión serena y una sonrisa suave. Se sentaron juntos en un banco bajo la sombra de un árbol, observando a los niños jugar y a los vecinos platicar animadamente. Ignacio, que siempre encontraba difícil poner en palabras sus emociones, se armó de valor y le confesó algo que había guardado en su corazón. Lorena, quiero que sepas que, aunque haya tomado tiempo, ahora entiendo realmente el daño que causé y la oportunidad que tú y Daniela me dieron al permanecer a mi lado. No hay nada que valore más en este mundo que tu perdón, y solo espero seguir siendo alguien digno de él cada día. Lorena le sonrió, con una expresión llena de amor y también de una fuerza que había descubierto en sí misma durante toda esta experiencia. Ignacio, lo que vivimos fue una prueba, y aunque aún me duele recordar lo que sucedió, he aprendido que la verdadera riqueza de una familia es la capacidad de sanar, de reconstruir desde el amor. Y tú has demostrado que no solo estás arrepentido, sino que estás dispuesto a hacer el bien para todos los que te rodean. Ignacio la miró con gratitud y, sintiendo que las palabras eran insuficientes, simplemente le apretó la mano. En ese momento, ambos sintieron que su relación había alcanzado una profundidad nueva, nacida de las dificultades pero fortalecida por el esfuerzo y el perdón. Poco después, Daniela se unió a ellos, trayendo consigo una carpeta llena de papeles y documentos. Con una sonrisa traviesa, les explicó que había tenido una idea para formalizar lo que hasta ahora habían hecho de forma espontánea. Abrió la carpeta y les mostró los planes para crear una pequeña fundación comunitaria que les permitirá acceder a materiales y recursos de manera más organizada y sostenible. Si creamos una fundación, podríamos ayudar a más personas, no solo en nuestro barrio sino en otras comunidades que también lo necesitan, explicó Daniela, con la pasión y determinación que siempre la habían caracterizado. Papá, tú serías quien liderará las obras y coordinará las reparaciones, y mamá podría ayudar con la administración y la logística. Yo puedo encargarme de los trámites legales y de buscar apoyo de otras organizaciones, ¿qué les parece? Ignacio y Lorena se miraron, sorprendidos y profundamente conmovidos por la visión de su hija. Ambos sabían que esa fundación no solo representaba una nueva etapa para el proyecto, sino una continuación de la redención de Ignacio y un legado de amor para su familia y comunidad.
Ignacio, con los ojos brillando de emoción, le respondió a Daniela con una voz firme y llena de orgullo. Me parece perfecto, hija. Será un honor trabajar contigo y con tu madre en esto. Si algo he aprendido, es que cuando se trabaja con el corazón y en unidad, se puede lograr cualquier cosa. Así, lo que había comenzado como una forma de reparación se convirtió en un proyecto de vida para toda la familia. Unidos, comenzaron a construir un legado de generosidad y solidaridad que trascendería su historia, demostrando que el verdadero valor de una persona no está en lo que posee, sino en lo que está dispuesto a dar. Los meses que siguieron fueron de intensa labor y emoción para Ignacio, Lorena y Daniela. La fundación que habían comenzado a organizar tomó forma rápidamente, gracias a la determinación de cada uno y al apoyo incondicional de los vecinos. Los trámites fueron complejos, pero con la guía legal de Daniela y la paciencia de Lorena para gestionar cada detalle administrativo, lograron registrar oficialmente su proyecto como la Fundación Manos Unidas. La fundación pronto se convirtió en un símbolo de esperanza en el barrio y en las comunidades cercanas. Ignacio lideraba las cuadrillas de trabajo, enseñando a jóvenes y adultos no solo a construir paredes, sino a construir un sentido de unión y propósito. La dedicación y el cambio sincero de Ignacio lo habían convertido en un líder respetado. A diario recibía palabras de agradecimiento de vecinos y voluntarios, quienes se inspiraban en su historia y en el camino de redención que había tomado. Ignacio, que antes cargaba con el peso de su error, ahora sentía que su vida tenía un propósito mucho mayor. Un día, mientras supervisaba la reparación del techo de una vivienda, Ignacio escuchó la voz de doña Carmen, una anciana del vecindario a quien la fundación había ayudado recientemente. Ella se acercó con un pequeño paquete en las manos y una sonrisa cálida que le iluminaba el rostro. Ignacio, hijo, sé que ya han hecho mucho por mí, pero quería darte algo como agradecimiento, dijo, extendiéndole el paquete. Es solo un poco de pan dulce que preparé yo misma. No es mucho, pero está hecho con todo mi cariño y mi gratitud. Ignacio, emocionado por el gesto, aceptó el paquete con una sonrisa y un profundo respeto. Gracias, doña Carmen. Este pan vale más que cualquier cosa que pudiéramos haber ganado. Usted me recuerda que el amor y la gratitud son lo que hace que nuestro trabajo tenga sentido. Doña Carmen le dio un abrazo, y al retirarse, Ignacio observó cómo el proyecto no solo había transformado su vida, sino también las de las personas que ayudaban. Ese pequeño gesto de gratitud representaba mucho más que un simple agradecimiento, era el símbolo de un ciclo de bondad que se multiplicaba cada día. Esa noche, Ignacio regresó a casa, y al entrar a la sala, encontró a Lorena y a Daniela revisando algunos proyectos futuros. Sin poder contener su emoción, Ignacio compartió la experiencia del día con ellas, y juntas comprendieron que habían creado algo que trascendía cualquier error del pasado. La fundación era ahora un legado, un reflejo de la fortaleza y del amor que habían recuperado como familia. En ese momento, Lorena se acercó a Ignacio y le dijo, con los ojos llenos de cariño y orgullo, Ignacio, todo esto que estamos viviendo, cada sonrisa que has devuelto y cada casa que has ayudado a reconstruir. Todo eso es muestra de que has encontrado el verdadero valor de tu vida. Ahora no solo eres mi esposo y el padre de Daniela, eres alguien que ha aprendido a dar sin esperar nada a cambio, y no sabes lo orgullosa que estoy de ti. Ignacio, conmovido, abrazó a Lorena y a Daniela, sintiendo que finalmente había logrado algo mucho más grande de lo que había imaginado. Su familia, una vez fracturada, ahora era más fuerte y estaba unida en una misión de amor y generosidad. Y en ese abrazo compartido, sintieron que, al final de todo, habían encontrado la verdadera riqueza en el perdón, la solidaridad y el amor que ahora les guiaba. Con el tiempo, la Fundación Manos Unidas comenzó a ganar reconocimiento más allá del barrio. Los testimonios de las familias ayudadas se extendieron a otros vecindarios, y pronto más personas querían sumarse como voluntarios o donar materiales y fondos para apoyar la causa. Lo que comenzó como un proyecto local se estaba convirtiendo en un movimiento de solidaridad que resonaba en toda la comunidad. Un día, mientras Ignacio y su equipo trabajaban en la renovación de un centro comunitario, un hombre bien vestido se acercó y pidió hablar con él.
Era el director de una importante empresa de construcción de Guadalajara, quien había escuchado de la fundación y estaba profundamente impresionado por el trabajo que realizaban. Después de observar el trabajo en acción y de escuchar la historia de Ignacio, el director sonrió y le dijo: Ignacio, he visto a muchos trabajadores en esta industria, pero pocos como usted. Quiero ofrecerle una donación de materiales para su fundación. Además, si está interesado, me encantaría hablar de un contrato para que usted y su equipo lideren proyectos de construcción social con nosotros. Se necesita más gente como usted, dispuesta a hacer la diferencia en las comunidades. Ignacio, asombrado y profundamente agradecido, aceptó la oferta de materiales con humildad. La posibilidad de un contrato estable era algo que no había esperado, y su mente rápidamente imaginó todo el bien que podrían hacer con esos recursos. Agradeció sinceramente al director y prometió hablar del contrato más adelante, tras consultarlo con su familia y el equipo de la fundación. Esa noche, Ignacio compartió la noticia con Lorena y Daniela. Ambas lo miraron con una mezcla de orgullo y sorpresa. Sabían que Ignacio se había convertido en un hombre diferente, uno que ahora priorizaba el bien de los demás por encima de cualquier ambición personal. La oferta de la empresa era una oportunidad extraordinaria para llevar su misión aún más lejos, y ambas lo alentaron a considerarla, siempre y cuando se mantuvieran fieles a los valores con los que habían fundado Manos Unidas. Papá, dijo Daniela, sonriendo, creo que esto es una señal de que estamos haciendo algo que realmente importa. Pero recuerda, este proyecto comenzó por amor y por compromiso con nuestra comunidad, y eso debe seguir siendo lo más importante. Ignacio asintió con convicción. Sabía que ese crecimiento significaba más responsabilidad y que nunca debía olvidar el propósito original de su trabajo, sanar las heridas de su familia y devolver algo positivo a su comunidad. No se preocupen, les aseguró, pase lo que pase, Manos Unidas siempre será un reflejo de nuestra historia y de lo que hemos aprendido juntos. Con el apoyo de su familia, Ignacio decidió aceptar la oferta de colaboración de la empresa, siempre bajo condiciones que aseguraran que el proyecto se mantuviera fiel a su propósito social. En poco tiempo, Manos Unidas amplió su alcance a otros barrios, llevando mejoras a escuelas, centros de salud y hogares en condiciones de vulnerabilidad. Las jornadas de trabajo seguían siendo lideradas por Ignacio, quien nunca dejó de trabajar codo a codo con los voluntarios, inspirándolos con su humildad y su historia. La transformación de Ignacio se reflejaba en cada ladrillo que colocaba, en cada conversación con los vecinos y en cada sonrisa que lograba devolver. A su lado, Lorena y Daniela, quienes lo habían acompañado y apoyado en este camino, sentían que el peso del pasado por fin se había disipado. Y en su lugar, había surgido algo mucho más fuerte, un legado de amor, de comunidad y de generosidad que seguía creciendo con cada nueva casa, cada nuevo proyecto y cada nueva persona que se unía a la causa. Las semanas pasaron, y la Fundación Manos Unidas se convirtió en un referente de solidaridad en Guadalajara. Ignacio y su equipo asumieron proyectos cada vez más grandes y con la donación de materiales, lograron reparar y construir desde pequeñas viviendas hasta centros comunitarios. Cada jornada de trabajo era un testimonio de la transformación de Ignacio y de su compromiso renovado con la comunidad. Un día, mientras supervisaba una obra en el barrio, se le acercó una mujer joven, con lágrimas en los ojos. Se presentó como Ana María y le explicó que había venido de una comunidad rural en busca de mejores oportunidades, pero había terminado viviendo en condiciones precarias junto a sus hijos pequeños. Su vivienda, una construcción improvisada, estaba en condiciones deplorables. Ignacio la escuchó atentamente, y sin dudarlo, le prometió que la fundación haría todo lo posible para mejorar su hogar y brindarle un espacio digno donde ella y sus hijos pudieran vivir con seguridad. Ignacio se comprometió personalmente a coordinar la construcción del nuevo hogar de Ana María. En los días siguientes, el equipo de Manos Unidas trabajó intensamente en el proyecto, y poco a poco, la pequeña vivienda fue tomando forma. Para Ignacio, cada ladrillo, cada clavo y cada pared construida era una forma de retribuir lo que él había aprendido a lo largo de su propia historia de redención. Mientras el proyecto avanzaba, Ana María, llena de gratitud, compartía sus historias y desafíos con Ignacio. Ella, quien había dejado todo atrás para darles una vida mejor a sus hijos, encontró en él no solo a un benefactor,
sino a un amigo y a alguien que la escuchaba sin juzgar. Ignacio la comprendía de una manera profunda, pues también había luchado por corregir sus propios errores y ofrecerle a su familia una vida mejor. Esa conexión le recordaba el valor de la empatía y la importancia de apoyar a quienes enfrentaban dificultades. Al finalizar el proyecto, se organizó una pequeña ceremonia de inauguración. Los vecinos y voluntarios se reunieron para celebrar, y Ana María, con lágrimas de felicidad, agradeció a todos por haberle devuelto la esperanza y la dignidad. Ignacio la observaba desde la distancia, y al ver la sonrisa en su rostro y en los de sus hijos, sintió una profunda satisfacción. Sabía que ese acto, aunque pequeño en el gran esquema del mundo, representaba todo lo que él había buscado en su viaje de redención, la oportunidad de hacer el bien y de dejar una huella positiva en la vida de otros. Esa noche, al regresar a casa, Ignacio compartió la experiencia con Lorena y Daniela, quienes escucharon con atención y admiración. Lorena, con una sonrisa llena de ternura, le dijo: Ignacio, has convertido cada error en una lección y cada lección en un acto de amor. Lo que estás haciendo por esta comunidad es algo de lo que todos podemos estar orgullosos. Daniela asintió, y con voz llena de convicción, agregó: Papá, estás demostrando que siempre se puede encontrar una nueva forma de vivir, de ser mejor y de dar. Estoy tan orgullosa de ti y de lo que hemos construido juntos. Ignacio, conmovido por las palabras de su esposa e hija, sintió que había alcanzado una paz profunda, una paz que solo llegaba después de la tormenta, cuando el perdón, la reconciliación y el amor verdadero se unían para sanar. Con el crecimiento de la Fundación Manos Unidas, Ignacio y su familia comenzaron a recibir invitaciones para contar su historia en otras comunidades y en eventos locales. Querían escuchar cómo un hombre común, alguien que había cometido errores, había logrado redimirse a través de actos de generosidad y servicio. Ignacio, inicialmente, se sentía incómodo hablando en público sobre su pasado. Recordar los momentos de egoísmo y traición lo hacía revivir el dolor que había causado. Sin embargo, Lorena y Daniela lo alentaron, recordándole que su historia podía inspirar a otros. Una noche, Ignacio se preparaba para hablar en un evento comunitario. La pequeña sala estaba llena, y él observaba los rostros atentos de personas de todas las edades. Finalmente, respiró profundamente y comenzó a hablar, dejando que las palabras fluyeran desde su corazón. Hace algunos años, creí que la suerte me había sonreído al ganar la lotería, pero en realidad, fue una lección disfrazada de fortuna. Cometí un error muy grande, herí a quienes más amaba, a mi familia, a quienes me habían dado su confianza. En ese momento, no comprendía el verdadero valor de la vida, ni el significado del amor y la lealtad. Pero hoy puedo decirles que gracias a esas mismas personas que lastimé, encontré el camino para ser alguien mejor. La sala permanecía en silencio mientras Ignacio continuaba, abriendo su corazón sin reservas. Aprendí que el dinero no es lo que da valor a una vida. La verdadera riqueza está en el servicio, en la unidad, en lo que podemos hacer juntos para construir un mundo mejor. Hoy, cada casa que ayudamos a reparar, cada hogar que construimos con manos unidas, es una oportunidad para que todos crezcamos y nos sanemos. No quiero que mi historia sea solo una lección sobre los errores, sino también una prueba de que todos podemos cambiar, todos podemos encontrar una forma de hacer el bien. Cuando Ignacio terminó de hablar, un aplauso cálido y sentido llenó la sala. Personas del público se acercaron, algunas con lágrimas en los ojos, agradeciéndole por su sinceridad y por compartir una historia que les daba esperanza y fe en el cambio. Para Ignacio, ese aplauso no era solo para él, era un reconocimiento a todos los que, como él, habían aprendido a reconstruirse desde el dolor, a Lorena y a Daniela, que le habían dado una segunda oportunidad. Y a la comunidad que había creído en su redención. De regreso a casa, Ignacio se sentía más ligero, como si finalmente hubiese liberado una última carga que quedaba de aquellos tiempos oscuros. Lorena lo miraba con orgullo, y Daniela, quien siempre había sido su crítica más severa, lo abrazó al llegar a casa y le dijo con una voz suave: «Papá, hoy no solo nos representaste a nosotros, sino a todos los que creen en segundas oportunidades. Te admiro, y estoy feliz de ver en lo que te has convertido».
Ignacio sintió que el amor de su familia y el respeto de su comunidad habían logrado sanar, finalmente, su corazón. Los días siguientes al evento fueron de profunda reflexión para Ignacio. Sentía que, al compartir su historia públicamente, había cerrado un capítulo de su vida, liberando las últimas sombras de su pasado. Sin embargo, algo en su interior lo impulsaba a ir más allá, a darle a Manos Unidas un alcance que pudiera trascender, dejando un legado que perdurara incluso cuando él ya no estuviera. Una noche, mientras cenaban en familia, Ignacio compartió un sueño que había estado madurando en su mente. He estado pensando en cómo podríamos hacer que Manos Unidas llegue más lejos, no solo en nuestra comunidad, sino también en otras zonas necesitadas. Me gustaría formar brigadas móviles, equipos que puedan llevar materiales y ayuda a lugares más alejados, donde las condiciones son aún más difíciles. Lorena y Daniela lo miraron con una mezcla de sorpresa y admiración. Lorena tomó su mano y le sonrió, orgullosa de la visión que Ignacio estaba desarrollando. Ignacio, ese sería un gran paso, y creo que tienes el corazón y la fuerza para lograrlo. Has demostrado que eres capaz de inspirar a otros, y no tengo duda de que la gente estará dispuesta a unirse a esta misión. Daniela, con su carácter firme y práctico, añadió, papá, podríamos buscar alianzas con otras organizaciones, quizás incluso con el gobierno local, para asegurarnos de tener los recursos necesarios. Puedo ayudarte a escribir las propuestas y contactar a las instituciones. Este es el tipo de proyecto que puede hacer una diferencia real y a gran escala. Ignacio asintió, emocionado y agradecido por el apoyo de su familia. Sabía que este sueño requeriría tiempo, esfuerzo y una gran organización, pero estaba dispuesto a dar todo de sí para lograrlo. Los días siguientes, Lorena, Daniela e Ignacio trabajaron juntos en los planes de expansión de la fundación. Cada noche, la mesa de su hogar se llenaba de mapas, listas de contactos y propuestas, mientras discutían cómo implementar el proyecto de las brigadas móviles. Poco tiempo después, Ignacio organizó una reunión en el centro comunitario, donde presentó la idea a los vecinos y voluntarios que habían sido parte de Manos Unidas desde el principio. Al compartir su visión de llevar ayuda a comunidades más vulnerables, la respuesta fue abrumadora. Las personas se ofrecieron a participar, algunos prestando camionetas, otros donando materiales o tiempo para ser parte de las brigadas. Ignacio se dio cuenta de que no solo su familia, sino todo el barrio estaba comprometido con esta causa, y eso le llenó el corazón de esperanza y orgullo. Finalmente, después de semanas de planificación y esfuerzo, las primeras brigadas móviles de Manos Unidas partieron hacia una comunidad rural cercana, cargadas de herramientas, materiales y un equipo de voluntarios llenos de energía y espíritu de servicio. Ignacio lideraba el grupo, y al llegar al lugar, fue recibido por los habitantes con una mezcla de sorpresa y alegría. La comunidad, que pocas veces había recibido ayuda, veía en la llegada de Manos Unidas una esperanza renovada. Ese día, mientras trabajaban en la construcción de un aula para la escuela local, Ignacio sintió que había alcanzado una nueva cima en su viaje de redención. Ya no solo estaba reconstruyendo su vida y su comunidad, ahora llevaba el espíritu de unidad y amor mucho más allá de lo que alguna vez soñó. Al ver a los niños y a las familias sonreír, supo que cada sacrificio, cada esfuerzo y cada lágrima habían valido la pena. Porque estaba dejando una huella de amor y solidaridad que resonaría más allá de él y de su historia personal. A medida que las brigadas de Manos Unidas continuaban su trabajo en las comunidades rurales, Ignacio comenzó a sentir que su misión se expandía más allá de lo que alguna vez imaginó. En cada lugar al que llegaban, los habitantes compartían sus historias y desafíos, y cada una de ellas reafirmaba el propósito de Ignacio. Él escuchaba atentamente, sabiendo que cada palabra era un recordatorio de los motivos por los cuales seguía adelante. Un día, mientras trabajaban en la construcción de un pozo de agua para una comunidad sin acceso a agua potable, un anciano llamado Don Julián, con la piel curtida por el sol y el tiempo, se acercó a Ignacio. Lo observó en silencio mientras colocaba los últimos ladrillos alrededor del pozo, y luego, con voz pausada, le habló. Ignacio, usted y su gente han traído esperanza a este lugar. Aquí estamos acostumbrados a que las promesas vengan y se vayan, pero ustedes han traído algo más valioso, han traído acción, han traído sus manos y su esfuerzo.
Dígame, ¿de dónde viene esa fuerza que los mueve a ayudar sin esperar nada a cambio? Ignacio, conmovido, se tomó un momento antes de responder. Miró a don Julián a los ojos, y con una sinceridad profunda le explicó: hace años, cometí errores que me alejaron de mi familia y de mí mismo. Creí que el dinero me daría el control y la felicidad, pero solo me trajo dolor y soledad. Fue gracias a mi esposa y a mi hija que encontré el camino de regreso. Ellas me enseñaron que el verdadero valor de una persona está en lo que da, en cómo usa sus manos y su corazón para levantar a otros. Hoy sé que no estoy aquí para enmendar mis errores, sino para construir algo que otros puedan heredar, la esperanza y la unión. Don Julián asintió, visiblemente conmovido, y con una sonrisa cálida le dio una palmada en el hombro. Eso que usted tiene en el corazón es algo que rara vez se ve. Su historia, Ignacio, es la prueba de que el ser humano puede renacer, incluso de sus propios errores. Esa tarde, cuando el pozo estuvo terminado y el agua comenzó a brotar, la comunidad se reunió en torno a él, celebrando con risas y aplausos. Los niños corrían alrededor del pozo, mojándose las manos y jugando, y en sus rostros Ignacio vio reflejada la felicidad pura y sencilla que siempre había anhelado ver en su propia familia. Se quedó allí, observando aquella escena llena de vida, y sintió que había alcanzado una paz que no conocía, una paz que solo se encontraba en el servicio desinteresado y en la entrega total. De regreso al campamento improvisado donde él y los voluntarios pasaban las noches, Ignacio se sentó bajo las estrellas, sintiendo el aire fresco y el silencio de la noche. Lorena y Daniela no estaban físicamente a su lado, pero en cada pensamiento y en cada logro, él las sentía presentes. Recordaba sus palabras de aliento, sus sonrisas y la fuerza con la que lo habían sostenido cuando él mismo no era capaz de hacerlo. Les envió un mensaje breve, lleno de amor y gratitud, prometiéndoles que volvería pronto. Esa noche, mientras se quedaba dormido bajo el cielo estrellado, Ignacio comprendió que había encontrado algo que el dinero jamás podría comprar: la redención completa de su alma. No solo había recuperado a su familia, sino que había transformado su vida en un testimonio de cambio, un faro de esperanza para aquellos que aún buscaban una razón para creer en el poder de la segunda oportunidad. Al amanecer, Ignacio despertó con una sensación de gratitud y serenidad que lo envolvía como el sol que comenzaba a iluminar el campamento. Después de meses dedicados a las brigadas de Manos Unidas, sabía que pronto regresaría a casa. Pero esta vez, volvería con una paz completa, habiendo cumplido su propósito y encontrado un nuevo sentido de vida en el servicio a los demás. Ese día, mientras él y los voluntarios desmontaban el campamento, los habitantes de la comunidad se acercaron para despedirse. Mujeres y hombres que antes apenas le dirigían una mirada ahora se acercaban con abrazos sinceros, algunos con lágrimas en los ojos. Los niños le entregaron dibujos hechos a mano, en los que habían plasmado imágenes de su comunidad transformada, casas con paredes fuertes, un pozo con agua limpia y árboles que les daban sombra. Ignacio tomó cada dibujo con cuidado, sintiendo que esos trozos de papel eran más valiosos que cualquier riqueza que hubiera deseado en su vida. Entre la gente, vio a don Julián, quien se acercó lentamente y le entregó un regalo envuelto en un lienzo de manta. Al abrirlo, Ignacio encontró un pequeño crucifijo de madera tallada, desgastado pero pulido con esmero. Este crucifijo ha estado en mi familia por generaciones, explicó don Julián, y quiero que lo tenga usted, Ignacio. Lo lleva a alguien que ha demostrado el verdadero valor de la fe y el sacrificio. Ignacio se quedó en silencio, conmovido profundamente. Sostuvo el crucifijo en sus manos, sabiendo que aquello no era solo un objeto, sino una muestra de respeto y gratitud. Con un nudo en la garganta, miró a don Julián y asintió, entendiendo el honor que representaba ese obsequio. Gracias, don Julián, respondió Ignacio, con la voz entrecortada. Este regalo significa más de lo que puedo expresar. Lo llevaré siempre conmigo, como recordatorio de que nuestra verdadera riqueza está en lo que damos, no en lo que tenemos. Con el crucifijo en el bolsillo y el corazón lleno de nuevas experiencias y aprendizajes, Ignacio se despidió de todos y subió a la camioneta con el equipo de Manos Unidas para emprender el camino de regreso a casa. En el trayecto,
cada árbol, cada montaña y cada río que cruzaban le recordaban que esa tierra también era suya, una tierra que ahora veía con ojos renovados, sabiendo que su propósito había cambiado. Al llegar a su barrio, fue recibido por Lorena y Daniela, quienes lo esperaban con sonrisas y brazos abiertos. Al verlas, Ignacio sintió que toda su travesía había valido la pena, había regresado no solo como el hombre que alguna vez fue, sino como alguien que había encontrado un sentido profundo de su vida. Esa noche, en la intimidad de su hogar, Ignacio tomó el crucifijo de madera y lo colocó en la repisa, justo en el centro de la sala, como símbolo de todo lo que había vivido y aprendido. Miró a Lorena y a Daniela, quienes lo miraban con un amor y un orgullo que llenaban de calidez el hogar. Gracias por estar siempre conmigo, dijo Ignacio, con una sonrisa tranquila. Este es solo el principio de todo lo que podemos hacer juntos. La vida me ha dado más de lo que podría haber pedido, y todo lo que quiero es vivir a su altura. Lorena tomó su mano y Daniela se acercó a él, abrazándolo con fuerza. La familia, que había superado pruebas y desafíos, estaba más unida que nunca, lista para enfrentar cualquier cosa que la vida les trajera. Y en ese momento de paz, Ignacio supo que, finalmente, había alcanzado el verdadero éxito, el amor, el respeto y la gratitud de su familia y su comunidad, un legado que trascendería para siempre.